Muy buenas tardes, un día más. Esta vez volaremos hasta la Ciudad de México y Monterrey, donde nos espera el doctor don Arturo Loredo Abdalá, que es pediatra y coordinador del Centro de Estudios Avanzados sobre Maltrato Infantil, Prevención del Instituto Nacional de Pediatría. Pero esto será después de nuestro encabezamiento. Ya de vuelta, muy buenas, doctor Arturo Loredo Abdalá, ¿qué tal estamos? Desde la Ciudad de México. Muy bien, estamos muy bien y muy complacidos de estar comunicados con ustedes, con la madre patria y el viejo mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Conectamos también con Monterrey, donde nos espera la ya habitual para nosotros, para la asociación, la doctora Jacquelina González Trujillo. Muy buenas. ¿Qué tal, Jackie? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un honor estar aquí nuevamente con España, con la Ciudad de México. Doctor Loredo Abdalá, muchas gracias por esta entrevista. Y Juan Carlos, querido amigo, con mucho gusto comparto contigo. Muy buenas, Alejandro, querido amigo. Hoy tenemos un programa especial y, lógicamente, tienes tú la posibilidad de presentarnos al invitado de hoy. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Saludos desde México. Bienvenidos, España. Vamos a dar una breve semblanza del doctor Arturo Loredo Abdalá, médico pediatra internista especializado en el estudio de atención integral al niño maltratado. Es fundador y coordinador de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado hasta el año 2013. Fundador del Centro de Estudios Avanzados sobre Maltrato Infantil, Prevención, CEAMI, del Instituto Nacional de Pediatría, desde mayo de 2013 a la fecha. Investigador en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud y de Salud de México. Profesor titular del curso de Educación a Distancia, Maltrato Infantil, Gravedad y Prevención, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Autor de 90 artículos y 6 libros sobre maltrato infantil. Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina en México. Expresidente y médico, miembro titular de la Academia Nacional de Pediatría, Asociación Civil, y miembro titular de la Academia Mexicana de Bioética.
compañero, creo que usted nos va a explicar que vamos a vacunarnos contra el maltrato infantil. ¿Nos lo puede explicar, por favor, Sí. doctor Loredo? Mire, esta es una idea que surgió de luchar constantemente para evitar que los niños sean maltratados. Entonces, por eso ahora el nuevo centro que yo coordino, que he fundado y que coordino, se llama Centro de Estudios Avanzados sobre Maltrato Infantil, Prevención, del Instituto Nacional de Pediatría. Una de las ideas que tenemos es manejar los derechos de los niños, no solamente señalar su existencia, sino insistir en que se cumplan. Entonces he diseñado esta vacuna en donde tiene estas características. Primero, le pido a las personas que se pongan de pie para que hagan una forma simbólica más, más adecuada a la responsabilidad que como adultos vamos a ir adquiriendo. A cada uno se le da un tarjetón que contiene, por un lado, los 5 derechos fundamentales que le tocan resolver a los niños y 5 derechos que le tocan resolver a los adultos. Les doy una credencial para que la pongan junto a su credencial de elector. No les va a servir para seleccionar al mejor candidato para X puesto político. Es para que recuerden que se han comprometido con la niñez a proteger estos 10 derechos a los que estoy haciendo mención. Y al mismo tiempo les damos un pin para que se lo coloquen en la parte izquierda de su vestimenta, si es hombre en el saco o si es señorita o mujer en la blusa, etc. Todos de pie, y le pido, antes les pedía a los niños que hablaran ellos, pero se ponen muy nerviosos, se ponen tan nerviosos como Alejandro. Y entonces se pierde tiempo, se pierde el momento solemne de la ceremonia. Y entonces le pido a una persona del sexo femenino a que nos lo diga. Y como aquí no va a poder hacer así, pues yo lo voy a decir todo. Y luego le pido a un adulto que haga la lectura de los que le corresponden al adulto. Entonces, si me permiten, yo les voy a decir así, vacúnate simbólicamente contra la violencia hacia el niño. Y del niño les pedimos que digan, me comprometo a denunciar toda forma de violencia contra mí u otro niño. Me comprometo a no dañar a ningún niño. Me comprometo a conocer, utilizar y difundir mis derechos. Me comprometo a cuidarme como me lo dicen mis padres y maestros. Me comprometo a participar en acciones que promuevan el buen trato a los niños. Estos son los derechos de los niños que señala, como ya lo planteé, generalmente una persona del sexo femenino. Del adulto es, me comprometo a no ser violento contra mi hijo o hija. Me comprometo a no maltratar a ningún niño o niña. Me comprometo a impedir y o denunciar cuando una persona, institución o grupo social dañe a un niño o a una niña. Me comprometo a conocer y respetar los derechos de los niños y niñas y me comprometo a fomentar el buen trato a los niños. Una vez que hemos terminado esto, entonces yo le digo a la audiencia que digan, me comprometo. Todos dicen, me comprometo. Como dicen muy querido, les digo otra vez, pero fuerte, me comprometo. Y les repito y les vuelvo a decir que lo vuelvan a hacer, y entonces ya gritan todos, me comprometo. Esto sensibiliza mucho a las personas que están participando en la ceremonia, y luego les comento que han quedado virtualmente vacunados contra el maltrato infantil y que ellos son responsables de evitar que los niños sufran cualquier modalidad de esta patología médico-social legal, que es un problema mundial. Y todos aplauden y terminamos muy contentos y en verdad que se sensibiliza las personas muchísimo. En eso consiste esta vacunación. Pues me parece una idea excelente. Si me permite, con su permiso, se la copiamos aquí en España. Si nos la manda en su nombre, por supuesto, que vacunaremos a toda la gente que quiera o que lo desee contra el maltrato. Lo quieren hacer. A España y a Monterrey y Jackie, por favor. Si le pareció bien. Con el permiso de los presentes, el doctor Arturo Loredo Abdalá, que es, como hemos dicho, es pediatra y coordinador
del Centro de Estudios Avanzados sobre Maltrato Infantil Prevención del Instituto Nacional de Pediatría. Doctor, ¿cómo se puede detectar que un niño sufre maltrato? Bueno, esa es una pregunta que aparentemente suena fácil, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay 4 modalidades fundamentales mediante las cuales los niños pueden ser agredidos. Se llaman, de acuerdo a la Clasificación Internacional de las Enfermedades, maltrato infantil, y esta tiene 4 modalidades, que son abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico y negligencia. Entonces, todo depende lo que predomine. ¿Qué es lo que vemos nosotros los médicos más frecuentemente? Pues vemos a niños con diversas lesiones cuya explicación que da el adulto en un momento dado no coincide con la gravedad de la misma. Si se cayó, es la idea que, o lo que siempre señalan los adultos, es que se cayó porque es muy inquieto o muy inquieta y se cayó. Pero la severidad de la lesión obviamente no se puede aceptar tan fácilmente y esto nos obliga a investigar más sobre el tema. Las lesiones en un momento dado pueden ser visibles, como son la consecuencia de un golpe, una mordedura, una quemadura, pero también son invisibles. ¿A qué me refiero? De que la lesión da manifestaciones clínicas que solamente hablan de, por ejemplo, una perforación de una víscera hueca a nivel abdominal o torácica o de cráneo. En el trauma abusivo de cráneo, que era lo que antes se conocía como shaking baby o síndrome del niño sacudido, el niño va a tener una manifestación neurológica porque ha ocurrido, después de que lo agitan severamente, una hemorragia intracraniana de una localización variable y una alteración de la retina. Entonces vea cómo las manifestaciones desde el punto de vista físico así son. Desde el punto de vista sexual, bueno, pues podemos tener señalamientos muy específicos de que una persona adulta ha tocado los genitales de la niña o del niño, porque también antes se insistía que nada más las mujeres eran a las niñas las agredidas, también los niños. Entonces señalan este punto y a veces ha ocurrido la penetración con un objeto, con un dedo o con el pene. Esto es menos frecuente, afortunadamente. Pero el impacto que tiene esta agresión es tremendo. ¿Y cómo lo expresa el niño? Pues lo expresa diferente. Primero dice que le ha pasado esto. ¿Y quién te toca? Pues mi abuelito, mi primo, mi papá. Y la gente no le cree. Entonces lo primero que tenemos que tener es credibilidad de lo que nos está diciendo un niño. Aquí en México decimos, los niños y los borrachos siempre dicen las verdades. Entonces, esta es una cosa que debe tener siempre presente. Después, ya que investigamos por qué está ocurriendo esta manifestación clínica, no quiere comer, come demasiado, no quiere irse a dormir solito, tiene pesadillas, ya perdió el control de esfínteres que antes ya lo había logrado, en fin. Nosotros médicos, pediatras, no solamente debemos conformarnos con decir, a ver, está nerviosito, está esto, le pasa que vamos a darle esto. Tenemos que investigar la causa de esta problemática. Y luego después tenemos el abuso psicológico, que es probablemente una de las condiciones más frecuentes, y aquí Jackie nos dirá más al respecto de cuál puede ser la manifestación clínica que tenga el niño o la niña, y entonces no conformarnos con, no, pues es cosa de la edad, es cosa de la escuela, es cosa de quién sé qué, hay que ver realmente qué es lo que está ocurriendo, y finalmente la negligencia. Cuando no coincide la situación del niño desde el punto de vista nutrimental o de su vestimenta con lo que el adulto está diciendo, quiere decir que hay algo está pasando y que nos obliga a manejar esto. Esto nos señala que debemos de entender el maltrato infantil como un problema médico, social y legal. 3 esferas que aparentemente y en un principio los médicos pediatras no le daban mucha importancia, pero es fundamental. Desde el punto de vista médico, podemos entender algunos aspectos, como lo he señalado brevemente, pero tenemos que ver cuál es el contexto social, en que incluye la familia, la escuela, la iglesia, el ambiente donde está el niño, y en tercer lugar el aspecto jurídico. Recuerden que finalmente
Es obligatorio hacer un señalamiento, hacer una denuncia de que eso está ocurriendo. Y quien tomará la decisión final de cuál va a ser el futuro de ese niño y de esa familia será el agente del Ministerio Público o el juez de lo familiar. Entonces, todo esto necesitamos manejarlo de esta manera. No sé si le contesto a Juan Carlos lo que me pregunta. Perfectamente. Doy paso a la doctora para que le siga preguntando. Doctor, qué importante todo esto que nos está diciendo. Es muy difícil comprender que un ser humano pueda maltratar a lo más bello, a lo más sagrado que tenemos, que son los niños. ¿Nos podría usted decir cuáles son las causas para poder comprender? Porque nunca se puede justificar esto de ninguna manera se puede justificar, pero ¿qué está pasando en la mente o qué está pasando en la cuestión social de la persona que llega al maltrato infantil? ¿Nos podría Mire, platicar un poco? claro, nosotros nos empezamos a involucrar en este sentido de que veíamos que los niños, a pesar de que les dábamos una atención integral, que no es solamente médico, sino trabajo social, de salud mental y jurídico, y no solamente al niño y a la familia, veíamos por qué no se resolvía el problema a pesar de que estábamos dando esa atención. Bueno, nos pusimos a investigar, entonces hay que ver que se afecta el centro de las emociones, que está localizado en el sistema límbico, en una parte del cerebro, en donde la amígdala y el hipocampo, entre otras estructuras, quedan impactadas. Yo le llamo huella neuroinmunoendocrina intangible, porque es muy difícil señalárselo a los abogados, inclusive a los médicos y a los profesionales de la salud mental, en qué consiste este asunto. Para dar cabida a un fenómeno que es la replicación transgeneracional. ¿Qué es esto? El niño que es maltratado cuando llega a la vida adulta y si tiene un hijo que no llena sus expectativas y probablemente existe un ambiente favorable para que exista la violencia, lo va a maltratar. Esto es replicación transgeneracional del maltrato infantil. ¿Qué pasa? Bueno, estamos estudiando ya esto y desgraciadamente por la pandemia nuestra investigación ha quedado trunca, pero primero vimos con un modelo animal, cuando el niño ha sufrido trauma abusivo de cráneo, que le digo que es sacudido, vimos que no solamente por el efecto físico se provoca la hemorragia intracraneana, se provoca también por una alteración de hipoxia, de la falta de oxígeno, y el desencadenamiento de otras estrategias de estrés que se llaman estrés oxidante. Entonces, esto nos obliga a pensar más profundamente en los aspectos de medicina básica. Se requiere ya en este momento una investigación translacional. Si yo voy a invitar a investigadores básicos para que ellos me expliquen algunos fenómenos y ellos a su vez entiendan desde el punto de lo que clínicamente nosotros estamos viendo. Y entonces el siguiente punto es ver qué genes participan en esta situación de replicación transgeneracional y ahora se tienen bien detectados 3 genes. Entonces, el siguiente punto es precisarlos con un modelo animal, la existencia de esto, que ya está bien en la literatura internacional, ya está bien establecido, pero bueno, tenemos que hacer también nosotros. Y luego después ver si ese gene, como se dice, se acetila o no se acetila, se prende o se apaga. Y entonces aquí hay que ver el mecanismo con los modelos animales para ver si se prende o se apaga ante una situación de violencia. Y luego, después ver quién transmite ese gen. La hembrita, la ratoncita o el ratoncito. Eso otra vez hace toda la estrategia para verlo, para ver quién transmite ese fenómeno. Y luego vamos, o sea, desde el punto de vista teórico vamos muy avanzados, porque tratamos de ver si existe un medicamento, una sustancia o un alimento que pueda modificar el comportamiento de esos genes para evitar el maltrato. Ahí vamos desde el punto de vista teórico, pero como les digo, la pandemia nos ha tenido detenidos en ese sentido. Entonces, finalmente, para contestarle a su pregunta, yo creo que desde el punto de vista médico, no solamente resolver las heridas o las lesiones físicas, hay que trabajar intensamente en el sistema límbico de ese niño
para evitar que esto se vuelva, para que no se presente el fenómeno de replicación transgeneral, que va del 55 al 85%. Es por eso que no podemos terminar de presentar y de ver niños maltratados. Pero aquí sus colegas tienen que entrar de veras a trabajar intensamente para no solamente decirnos cuál es la situación emocional del niño, sino cuál es la condición emocional también de la familia e inclusive del agresor. Doctor, siguiendo con esta entrevista, ¿tenemos una franja de edad donde se podría decir que se maltrata más a los menores? Los niños son maltratados desde antes de que nazcan. Entonces, desde antes de que nazcan, entonces hablamos de abuso fetal. Los niños entre más chicos, es decir, más chicos, por ejemplo, menores de 2 años, son más frecuentemente víctimas de esta modalidad, de esta forma tremenda del abuso físico, que es el trauma abusivo de cráneo. Más grandecitos van sufriendo otro tipo de violencia desde el punto de vista físico. Hablando desde el punto de vista de abuso sexual, los niños menores de 6 años ocurre esta fenomenología, y después en la pubertad puede ser otro pico en donde se ve este fenómeno. Para fines prácticos, en cualquier edad, puede ser el niño o la niña víctima de alguna modalidad de maltrato. Pero, como le planteo, algunas modalidades del mismo fenómeno se pueden ver en niños chiquitos, en niños escolares o en adolescentes. Gracias, doctor. Usted nos hablaba de los tipos de maltrato y quisiera relacionar esto de los tipos de maltrato con la persona que está maltratando al niño. También hablaba usted de la relación del niño con esta persona. ¿Qué ha visto usted en sus investigaciones? ¿Quiénes son las personas que deberían de estar protegiendo al niño y que en lugar de esto lo están maltratando? ¿Y qué tipos de maltratos son los que están haciendo estas personas? Bueno, cualquier miembro de la familia puede agredir, cualquiera. El papá, la mamá, el abuelo, la abuelita, el hermano mayor, el tío, cualquiera. Pero hablando de abuso físico, pues obviamente más frecuentemente un varón es el que lo agrede más frecuentemente, aunque no descarta a que una mujer lo agreda. Si es abuso sexual, también un varón. Entonces, aparece aquí en este momento una figura que es consecuencia de la situación que están viviendo las familias, y son los divorcios. Si hay un padrastro y hay una niña, las posibilidades de que ocurra abuso sexual se incrementan notablemente. Si hay madrastra, entonces las posibilidades que ocurra abuso físico, negligencia o abuso psicológico se incrementan notablemente. Entonces estos son focos amarillos que se van prendiendo en un momento dado para que este fenómeno ocurra. Entonces estamos muy atentos a esta situación. Padrastro y madrastra, no todos son malos, pero son situaciones que uno debe estar atento a que esto ocurra. Avanzamos, doctor. Nuestro equipo de documentación nos dice que existen muchas formas de maltrato, pero hay 3 que a mí me han chocado muchísimo. El síndrome de Munchausen, que es una enfermedad mental en el cual el cuidador, con más frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. Después, otra forma de maltrato, el maltrato prenatal, y quizás también los fenómenos satánicos. Son maltratos que se utilizan todavía en el siglo XXI. Me parece realmente interesante esta pregunta. No sé, doctor, cómo me lo podrá contestar. Vamos a hablar primero del síndrome de Munchausen por poder, en donde habitualmente el agresor es la mamá. Es una mujer, generalmente. ¿Por qué? Pues porque se dice que porque ella tiene miedo de perder el control del niño. Bueno, eso es. Porque quiere estar siendo atendida por un médico. Y tiene la característica de que ella sabe bastante cosas de medicina, y con esto puede preparar inclusive hasta un expediente mejor que nosotros los médicos. Y entonces con esto, como un juez va a sancionarla si realmente está dando información así muy específica y muy precisa. Bueno, pero entonces la idea aquí en esta situación es de que ella va cambiando de médico a médico, cambia de hospital a hospital, cambia de humanización clínica del niño, que lo inventa. Ella dice que tiene,
¿Cómo demostramos nosotros que tiene fiebre, que tiene vómito, que tiene diarrea, si no lo vemos? ¿Cómo dice que convulsiona? O le causa un problema. Por ejemplo, tuvimos un caso en donde la abuela y la mamá eran diabéticos y recibían insulina y le ponían insulina al niño menor de alrededor de 8 meses. Este convulsionaba, llegaba porque tenía hipoglicemia, llegaba al hospital, detectaban que tenía hipoglicemia, le atendían el problema y ya se resolvía. Pero de ahí pasaba a otro hospital. En nuestro hospital llegó ya después de haber recorrido 5 hospitales. Y la tercera vez, con el mismo cuadro, entonces un médico que había estado con nosotros en medicina interna dijo, me parece que esto puede ser un Munchausen, vamos a hablarle a los de... Yo había hecho la clínica de atención integral al niño maltratado, había fundado esa clínica para manejo integral y bueno, pudimos demostrar que esta era la causa. Entonces, el problema de Munchausen es que una mujer habitualmente, la mamá, es la que inventa o causa un problema en el niño. El segundo punto, el abuso fetal. Yo creo, y ahora estamos trabajando en la idea de que un producto, un embarazo, debe ser planeado, deseado o aceptado por los dos progenitores. Si no es así, entonces el niño, y se termina el embarazo y nace, el niño puede tener un hándicap, porque puede tener un padre que acepta o una mamá que no acepta, o viceversa. Entonces de ahí viene. La mamá tiene que ser responsable de algunos productos que debe tomar, por ejemplo, ácido fólico. Entonces el ácido fólico lo debe tomar desde 3 meses antes de que se embarace. Yo se los doy a las adolescentes, se los indico a las adolescentes, pero si yo no me voy a embarazar, doctor, no, ya sé que no te vas a embarazar, pero tienes novio. Y ustedes saben que a veces, como decimos acá también, la carne es débil y entonces la hormona domina a la neurona y entonces quedan embarazados. Es un problema. Entonces, y luego después tenemos el problema de las drogas, fundamentalmente la marihuana, en donde aparentemente se daña el producto en la gestación, se daña y lo expresa clínicamente con un diámetro menor de su cráneo, más chiquito. Pero no, aparentemente no hay mayor problema, pero puede ser un niño hiperkinético y que va a tener trastornos por esta situación más grandecito y entonces pues le damos manejo de trastorno por déficit de atención e hiperquinesia, pero si nos vamos atrás, vemos que la mamá fumó marihuana y eso. Y ya no digamos del alcohol y no digamos del tabaco, en fin. Y luego la tercera situación, que es el ritualismo satánico, en donde existen todavía regiones, México, en ciertas entidades federativas como son Tabasco, Guerrero, Oaxaca, hay países como Haití, Colombia, en donde hay este fenómeno, en donde por manejo de un ritualismo, los niños son víctimas de abuso sexual o abuso físico, bueno, y va incluyendo el abuso psicológico y la negligencia. Eso existe y aunque les extrañe, el fenómeno está presente en la tercera década, al inicio de la tercera década del siglo XXI, pues. Entonces, por eso tenemos que trabajar todos para entender cómo está ocurriendo este fenómeno. Doctor, ¿podría usted darnos algunas pautas de prevención? ¿Cómo podemos prevenir el maltrato? Yo creo que lo primero es entender que es el derecho superior del niño y es un reconocimiento mundial. El niño tiene prioridad ante todo. Los derechos del niño. Tercero, una crianza humanizada sostenida por una puericultura eficaz. Si no hacemos esto, no podemos proteger a los niños. Cuarto, manejar a la familia. La familia se está desintegrando, la familia ya no es como las nuestras, el papá, mamá, hijos, ahora la mamá tiene que trabajar, es muy fácil que existan familias divorciadas, separadas, madres solteras, madres adolescentes que son abandonadas, entonces ese tipo de cosas. Y una estrategia que a mí me parece que es fundamental, que se está manejando mucho en el noroeste del país, que es programas de fomento de la paz. Debemos de luchar con todo.
Usted me va a decir, bueno, tenemos la pandemia, tenemos esto, los políticos, tenemos esto. Pues sí, pero todo eso tenemos. Pero si fueran las cosas fáciles, pues ya se hubieran resuelto. Y vemos que no se ha resuelto. Y entonces yo creo que si manejamos estos puntos, me parece que es fundamental, maestro. Y luego insistiría en un punto para, como yo llamo, enamorar, entre comillas, a los investigadores básicos a que hagamos investigación translacional. En donde usted, que es maestra y doctora y todo, como yo digo, trauma de la mitocondria, entienda lo que yo estoy sufriendo en la trinchera, con el niño maltratado, con el niño que odia a su padre, que odia a su madre, ¿cómo va? Todo eso tenemos que hacer. Entonces, vea, el campo es muy amplio. Uno solo, una persona, un equipo solo, no puede resolverlo. Por esto es tan importante difundir todos estos conocimientos a todos los profesionales que actuamos con niños o interactuamos con ellos. Cuando digo niños, es niños y adolescentes, abajo de 18 años. Insisto, desde antes de que nazca, para que estemos atentos a esta problemática. Muy Doctor, bien, doctor. para confirmar con certeza el diagnóstico, ¿debemos obtener la información del pediatra clínico? Sí, el pediatra dará una información, como dije al principio, la lesión que pudiera tener el niño o la alteración debe tener una explicación lógica y convincente. Si no nos queda claro, debemos seguir investigando. Y aquí echamos mano de lo que yo llamo nuestra mano derecha, el trabajador social. Él nos va a decir, que habitualmente en general son mujeres, bueno, ellas nos van a decir cómo es el ambiente familiar, cómo es el ambiente escolar, cómo es el ambiente del barrio, de la zona. Y nosotros aquí, muy lindos, con nuestra bata blanca, sin asolearnos, sin que nos correten los perros, sin que nos llueva, recibimos esta información. Luego le pedimos al profesional de salud mental que nos diga, como ya lo he planteado, la condición emocional del niño. Eso es fundamental. La condición emocional de la familia y en algunos casos del posible agresor. Y todo esto en conjunto nos va a permitir presentarle al área jurídica la posibilidad de que estamos atendiendo a un niño maltratado con muchas posibilidades de no equivocarnos, porque este es un problema que estigmatiza muchísimo. Si nos equivocamos en el diagnóstico, bueno, no nos la vamos a acabar, ¿eh? Es una cosa peligrosísima y entonces tenemos que estar muy seguros de esto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar en equipo. En España, ahí está nuestro amigo José Antonio Díaz Huertas, que maneja este tema del maltrato, y tienen ustedes en cada comunidad, tienen grupos especiales de lo que llama él pediatría social. Nosotros llamamos Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, que desgraciadamente en nuestro país ya aquí no ha tenido la replicación que hubiéramos querido. Aprovechar todo este tiempo que hemos trabajado para hacerlo. Ustedes en España sí lo tienen, y a José Antonio Díaz Huertas, y acaba de fallecer Alfonso Delgado, un luchador también incansable del maltrato infantil, desgraciadamente. Juan Casado, allí del hospital de Madrid, no me acuerdo el nombre, pero bueno, todos ellos tienen todo pero todos debemos trabajar en esto y mandarle información a Colombia, a Venezuela, a toda Latinoamérica, Estados Unidos, que tienen un problema muy serio de maltrato, porque usted va a decir, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no, lo tienen, me parece que hasta peor que nosotros. Bien, doctor, qué importante esto que nos señala. El maltrato infantil se dice que está incrementando con la pandemia. Y aquí una situación es que como los niños no están yendo a las escuelas, a los colegios, los maestros que generalmente detectan estas sutilezas del comportamiento del niño, pues no lo están detectando porque están a través de una pantalla y eso es más difícil. ¿Qué nos puede usted decir de esto, del incremento de que están los niños solos en casa, ahora con el agresor y que no tienen esta comunicación con la maestra? Entonces, ¿cómo podemos detectar esto? Bueno, aquí hay el fenómeno de, como los niños no están en la escuela, a lo mejor no están teniendo el acoso escolar o el maltrato entre pares
que se llama bullying, por lo mejor no están teniendo eso. Puede haber ciberbullying, porque los niños se manejan la computadora y se agreden eso. Pero seguramente si hay un incremento de la violencia familiar, y como no tenemos cifras creíbles, suponemos que esto debe estar sucediendo con mayor frecuencia de lo que uno podía suponer, pero sí está sucediendo. Pero no le puedo decir con cifras para que usted me crea lo que yo le estoy diciendo. Ahora, me dice que la maestra o el maestro se dan cuenta. Deberían darse cuenta. Deberían darse cuenta si el niño tiene ya que está en la escuela, un aprovechamiento inadecuado, un comportamiento inadecuado. En lugar de castigarlos, en lugar de ponerlos 100 veces, debes de portarte bien, eso, investigar qué es lo que ocurre en el núcleo familiar. Y esto que se nos sale así muy sencillito, ya aquí no es tan sencillito, porque las personas no quieren que se meta uno a su familia, a su entorno familiar. Ellos quieren seguir manejando esto, pero cuando las cosas no están bien, ellos tienen la obligación de hacer denuncia. ¿A quién? Bueno, hagan una denuncia al DIF, que debería de trabajar, que creo que no trabaja, pero bueno, aquí entre nosotros nos quedamos. Segundo, a la agencia del Ministerio Público, alguna organización no gubernamental de veras, porque mi idea en este sentido es de que muchas de ellas pues nada más llevan agua a su molino, no trabajan como nadie les pide resultados, pues ellos creen que hacen bien las cosas y reciben los donativos que les mantienen su institución. Entonces, esto hay que hacerlo. Tenemos que fomentar la denuncia. Y nosotros como padres, como médicos, como maestros, como vecinos, cuando la cosa no está muy católica, muy así, muy de veras, entonces tener el valor de hacer una denuncia. La denuncia puede ser directa o anónima. Y entonces debemos obligar a las instituciones, por eso están ahí, para que trabajen y desarrollen su labor. Claro, esto se ha complicado ahorita por lo de la pandemia, pero una vez que salgamos de esto, bueno, pues insistir a que trabajen, a que se hagan las cosas como deben de, para lo cual están planeados y están hechas para desarrollarlas adecuadamente, ¿no? ¿No cree usted? Sí, muy bien, muy bien. Y de veras, los maestros que pasan tanto tiempo con los niños y que los niños les tienen tanta confianza, bueno, eso debería de ser, son los que pueden detectar que en el hogar está sucediendo algo. Y como dice usted, denunciar. Fíjese que estamos, una novedad para ustedes en Monterrey, no sé si lo tengan, allá en España, Alejandro, tenemos un curso de educación a distancia para la prevención del maltrato infantil, que es otra. Esto estamos llegando a los alumnos de la Facultad de Medicina, y entonces son 11 unidades las que manejamos, y entonces lo que nos responden los alumnos en cada unidad, de veras es importantísimo, porque ellos primero se asombran de que un niño sea víctima de esta forma de maltrato, de alguna modalidad de maltrato, se asombran. Pero yo les digo, bueno, ya lo saben, ustedes van a ver más niños maltratados que un caso de convulsiones o de cualquier cosa, de cualquier patología, de diabetes, de lupus, de cáncer, de lo que ustedes quieran. Ustedes van a ver esto. Porque miren, la encuesta de Estados Unidos, la última que hay en el 2015, se reportan 600,000 casos de maltrato infantil en Estados Unidos y 10,000 a 12,000 casos de cáncer en niños. La diferencia es abismal. Entonces ustedes van a aprender diferente medicina ahorita, deben aprender diferente medicina, porque este es un problema al cual no nos interesamos en la facultad. Ellos quieren que sepan mucho de diabetes, de cáncer, de inmunología, y esto social, que es básico, me parece que no lo están manejando bien. Entonces con esta estrategia, me parece que estoy sembrando una semilla que va a ser muy útil para que los futuros médicos piensen en esta problemática.
porque son de primero o de quinto, están así muy irregulares, pero algunos dicen, doctor, nunca nos habían hablado de esto, y ahora hay esto, y les digo, a ver, ustedes son los jóvenes, tienen que ayudarnos a nosotros, los de la tercera, los de la mayor edad, decirnos cuáles estrategias se les ocurren para prevenirlo. Díganme, y me pongan en sus conclusiones, pónganme 4 renglones. De eso depende de que saquen 100, o saquen 90, o saquen 85. Me tienen que decir qué se les ocurre. Ustedes son cerebros jóvenes, vírgenes, que deben de poner a trabajar, para que me digan a mí, porque a lo mejor a mí se me está yendo el avión en un momento dado y no lo manejo bien. ¿Cómo ve eso? Bueno, me encanta decirlo Pues porque sí, los jóvenes tienen la gran responsabilidad. Nosotros vamos de salida. Nosotros exacto, les dejamos aquí los conocimientos, la experiencia, pero ellos tienen que seguir tienen que labrándose ese destino, ese futuro para la niñez. Ahora quiero decirles a todos que este problema de maltrato infantil es una situación que daña al que maneja el problema emocionalmente. Acá se queda en el corazón, se queda aquí emocionalmente, ¿no? Impacta y no deja dinero. Entonces ahora los chicos, los muchachos, tratan de ganar dinero para resolver el problema económico. Y esto que le estoy planteando, pues solamente tocando fibras muy sensibles de su sistema límbico y de otras partes de corteza prefrontal, en fin, son los que nos ayudan a que no todo es dinero, aunque los americanos digan time is money, ¿no? Hay cosas que requieren, por ética profesional, que manejemos adecuadamente cada caso, cada paciente. Yo le decía ahora en la mañana a alguien que cada paciente es un examen para nosotros. Cada paciente es un examen. Y me decía otra persona, bueno, ya ahorita se va al consultorio y va a ganar mucho dinero. No, voy a hacer varios exámenes. Y dependiendo de cómo salga, voy a ver si gano dinero o no gano dinero. ¿Verdad? Eso, cada paciente es un examen. Doctor, desde las asociaciones de padres y de madres, ¿cómo podemos ayudar a erradicar este maltrato infantil? Primero tenemos el problema de alienación parental, ¿no? Que no es aceptado, que sí es aceptado, que no, total, que es un problema. Hay gente que piensa bueno, hay colegas que piensan que este fenómeno es un encubrimiento de la pederastia. Entonces, así piensan. Y claro, Alejandro pega el brinco, pero bueno, y yo trato de entender que este fenómeno debemos de entenderlo e involucrarnos intensamente en los niños que vienen de parejas que se han separado, pero que se han separado violentamente. No en todas las que se separan. Las separan violentamente, se incrementan las posibilidades de esto. Y uno tiene como pediatra que ser muy sutil para detectar si lo que le están diciendo el papá o la mamá es esto. Por eso existen los centros de convivencia en los tribunales, para que ahí vayan los niños, ahí se reúnan con papá y mamá. Si nosotros separamos a los niños de papá y mamá, estamos violando un derecho que debe respetarse, que es el papá y mamá, que debe tener un hogar. Cuando nosotros decimos este niño maltratado y el agente del Ministerio Público, el juez nos dice, pues se va a algún albergue temporal, pues quién sabe, bueno, porque puede salir peor el remedio que la enfermedad. Nosotros estamos quitando un derecho a ese niño. Y esto yo lo aprendí cuando una vez a un niño que había sido víctima de abuso físico, la mamá lo golpeaba, pero que se lo mandó al hospital. Cuando ya se recuperó de las lesiones y todo, le dije, puede ser un nombre ficticio, Panchito, te tengo una buena noticia. 2 noticias. Una, ya te vas de alta. Y le digo, y te vas a ir a una casa con una familia en donde vas a comer 3 veces al día, en donde te vas a bañar diario, eso no le gustó, en donde vas a ir a la escuela, en donde
Y me dijo, ¿y mi mamá? Bueno, pues tu mamá era la que te pegaba, sí, pero es mi mamá. Y el niño tenía 7 años, y entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros para quitarle a ese niño a su mamá? ¿Por qué no trabajamos desde el punto de vista de salud mental con la mamá y en una red de apoyo familiar? Y en esa sí nos especializamos después porque veíamos que era mejor en nuestro ambiente aquí en México una red de apoyo familiar. Yo esto lo discuto mucho con José Antonio de Huertas porque ellos piensan que el trabajador social debe decidir a dónde se vaya. Le preguntan al niño si es lo adecuado, le preguntan qué hacen ellos para proteger a ese hogar de ese niño. En fin, bueno, son estrategias que uno va poniendo en práctica para realmente darle respuesta al primer inciso que le señalé, interés superior del niño. Eso es mundial. Y entonces, pero hagámoslo de veras. No nada más me adorno yo como político y lo digo que lo hago y lo planteo y recibo el apoyo económico, en fin. Todo eso, yo creo que así podría ser una solución. No sé si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo, me lo pueden decir, porque yo no me enojo. Pero Totalmente de acuerdo, doctor. Doctor, usted ha dedicado su vida a la defensa de los niños. Y yo quisiera preguntarle, ¿en qué momento usted siente esta vocación de servicio al niño? Y si hay algo, hablando de epigenética, ¿hay algo epigenético en este amor y el servicio a los niños? mire, yo creo, y no le puedo responder eso que me pregunta, porque me haces preguntas tan difíciles. Bueno, pero bueno, yo creo que desde siempre quise ser pediatra. ¿Y sabe quién fue mi ejemplo? El pediatra de nosotros. El pediatra de nosotros, el doctor Mario Torruella, que fue el que fundó la Academia Mexicana de Pediatría, nos trataba con mucho cariño. Y eso obliga a uno, a mí como pediatra, a hacer eso. Les voy a platicar brevemente, si hay tiempo. El 10 de diciembre, la Academia Mexicana de Pediatría me dio el premio Doctor Mario Torruella, que para mí era muy significativo, por lo que les acabo de decir. El doctor Torruella un día dijo, quiero venir a esta casa a una fiesta, no a ver a niños enfermos. Éramos 7, pues ya lo manteníamos. Bueno, mi papá. Bueno, entonces, ¿cuándo cree que lo invitamos? Cuando me recibí. Cuando me recibí de médico, le planteé a mi mamá, pues, la que maneja la lana y la reunión familiar que había hecho, que había organizado, oye, invitamos al doctor Torroya. Pues no se me había ocurrido, pero pues invítalo, a ver si quiere. Y el doctor Torroya, que era una personalidad eh, eh, económica, intelectual, todo, aceptó y fue a la casa. Entonces estuvo conviviendo con nosotros. Imagínense que el pediatra de nosotros vaya a una reunión en donde celebra un evento tan importante como el que uno termina la carrera. Yo soy el mayor de puros profesionistas. Mi papá y mi mamá eso nos inculcaron. Y bueno, y dice, ¿y qué vas a hacer? Pues mire, doctor, quiero ser pediatra. Y entonces le dije, y luego tengo un problema. Para entrar al Hospital Infantil de México a hacer la residencia, tenía que tener 1 año de recibido y yo tenía 9 meses. Pero yo estaba aceptado en el inglés y no quise. Allá podía haber ganado dinero. Estaba aceptado en otro hospital y no quise. Mejor me dediqué a hacer un poquito de atletismo y entonces el doctor me dijo, yo te doy una carta. Y fui a que me la diera. En el lecho del dolor, casi estaba muriendo. Y con una letra muy fea, peor que la mía. Los médicos tienen una letra muy fea, pero me la dio. Y cuando llegué con el subdirector del hospital infantil a plantearle mi situación, me dijo, sí, pues está bien, pero usted no tiene el año de recibido. ¿No? Y entonces, pero entonces ya vio la carta. Y dice, bueno, a lo mejor podemos obviar este pequeño detalle. Bueno, les voy a platicar que yo me fui, tenía un tío que era médico en el área rural en Hidalgo, en la sierra. Vente acá mientras no estés perdiendo el tiempo allá. Pero él operaba, él atendía partos, esas cosas a mí ni me gustaban. Y niños no los llevaban. Y yo traía la idea de esta historia de niños, pero no la tenía
tan precisa como después. Bueno, cuando veo en el periódico que el doctor había fallecido, me dejé de venir volado y fui al hospital a preguntar que cómo estaba mi situación. Me dijo, ya revisamos su expediente y usted no cumple con el año de recibido, así que no lo podemos aceptar. Pero el doctor tenía un sobrino que también algunas veces nos atendió, un pediatra muy afamado, y lo fui a ver y le planteé la situación. Y él agarró, le dijo a su secretaria, marque al infantil, bueno, y es un milagro, Jackie, es un milagro, Juan Carlos, porque para que entre una llamada en ese momento al hospital, para que el doctor esté ahí, para que él reciba la llamada, bueno, pues, de veras, después cuando yo vivía ahí 3 años de la residencia, digo, no es posible. Y entonces, te lo vamos a agradecer. El doctor ni me conocía y me dijo, tengo ante mí un doctor muy querido de la familia y mi tío quería ayudarlo y quiero que me ayudes. Pero ya ayúdalo. Pues, órale. Entonces ya, váyase. Vaya que ya lo aceptaron. Llegando allá al hospital me acepta, el doctor me da un abrazo, bienvenido a la institución, y me dice, pero no va a tener usted beca y usted tiene que pagar una cantidad, ¿no?, de inscripción, ¿no?, una cosa así, que era gruesísima la cantidad, pero yo, pues, mi papá, para eso es mi papá. Siendo papá. Bueno, entonces, ¿para qué salgo toda esta cosa? Porque a la hora que recibí el premio, no es porque no lo haya merecido antes, yo creo, sin mucha soberbia. Después de los 50 años, la humildad es hipocresía. Entonces, no es soberbia, pero imagínese qué cuentas entrego yo a estas alturas de mi vida al doctor Mario Torreya y al doctor Jolomalet Torreya. He cumplido con ustedes el apoyo que me dieron y sobre todo he cumplido con los niños, creo que he cumplido con los niños y los adolescentes de México. Una pregunta para Jacqueline y después Alejandro quiere apuntillar, por favor. Doctor, pues ha sido un honor, ha sido un placer trabajar con usted este momento. Y si nos pudiera compartir en toda su experiencia, en todos sus años de carrera, algún caso de algún pacientito o pacientita que lo hayan marcado verdaderamente y que esté siempre con usted. Mire, les ponía yo el ejemplo del niño de 8 meses, en donde le ponían insulina y le provocaban hipoglicemia. Usted sabe que la hipoglicemia daña el cerebro, los daña. Entonces, el hacer el manejo, el diagnóstico de este niño contra la opinión de colegas míos, que eran mis alumnos, a ver, vamos a hacer esto, es así, asado. Solamente una vez impuse mi autoridad como jefe, solamente una vez. No es en este caso, vamos a hacerlo. Pero yo me salí del hospital. No, me salí a hablar con la directora de la casa cuna del DIF y le planteé cómo era la cosa. Digo, ¿por qué no nos tiene unas semanas esta niña era una niña guardada aquí para que mientras los de salud mental manejen a la mamá y a la abuela bueno, sí. Entonces ya, pero se pasaron los meses. Al 8º mes me habla por teléfono, oiga, doctor, usted ya está abusando mucho. Bueno, pues se lo dimos a la mamá y a los 4 o 5 días de haberlo dado, regresa el niño al hospital con convulsiones por hipoglicemia. Entonces, ¿qué? Fallamos como equipo. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de directivo de un grupo profesional, no fallamos, pero sí falló, bueno, voy a decir, trabajo social, falló salud mental, fallamos, porque no fuimos capaces de resolver un problema a plenitud. ¿Qué pasó con el niño? ¿Quién sabe? A lo mejor ya se murió, porque pues, la gente cambia de hospital a hospital. Y si usted no está preparada para resolver este problema, tiene hipoglicemia, tiene esto, adiós. Ese niño lo tengo aquí, como muchos otros, porque ese otro Panchito que le dije, que me dijo, ¿y mi mamá? ¿Y mi mamá qué? ¿Es mi mamá? Bueno, pues entonces aprende uno de los niños también y aprende uno de las familias. No sé si le respondí. Muchas gracias, doctor.
Alejandro, placer. ¿querías hacer una pregunta? Estimado doctor, más bien es un agradecimiento por colaborar juntos desde que lo conozco y fue una cosa circunstancial en la Cámara de Diputados, donde le pedí que, pues, si podíamos colaborar con usted, cosa que ha sido muy, muy gratificante a lo largo de más de 10 años. Espero que pronto, en estos días, en nombre de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, con nuestro delegado científico, el doctor Alejandro Mendoza Amaro, vayamos a dar nuevamente el juramento del niño maltratado y vacunarnos contra el maltrato infantil por motivo del Día Internacional contra el Maltrato y tenga la seguridad de que he recibido noticias de ir a hacer prevención a los centros de convivencia familiar que usted nos ha recomendado, nos ha dado este mensaje de seguir haciendo prevención y estoy muy orgulloso de sus conocimientos, de su trayectoria profesional como amigo y como padre de familia orgulloso que es, y también como un gran investigador que nos ha ayudado mucho en todos los aspectos, porque es mejor tener un reconocimiento delante de tan distinguidos personajes que nos acompañan como la doctora Claudia Jacqueline y don Juan Carlos, que es nuestro presidente nacional y presidente internacional de la Federación Internacional de Padres de Familias Separados y ahora pues un digno representante ante diferentes países para hacer esta difusión que cada día está creciendo exponencialmente. Le mando desde México un caluroso abrazo y tenga la seguridad de que me comprometo a seguir colaborando con usted. Muy bien. Desde España también, doctor, queremos hacerle llegar en su día, por esto del correo, tardáramos un poquito más, pero le haremos llegar un diploma acreditativo de esta charla, que es un auténtico honor para España. Tratar con gente como usted, de verdad que es una auténtica eminencia, ha explicado las cosas detalladamente, si me permite, incluso con un cariño especial, porque parece que una persona de su edad, y disculpe nuevamente por eso, un abuelo, una persona, transmite una paz, un sosiego que es digno de oírse. De verdad que les agradezco muchísimo a todos. A la doctora Jacqueline, ya es una colaboradora prácticamente de nuestro programa, al don Alejandro Heredia, un amigo, un hermano, y que siempre estará este canal a su disposición. Y a usted, doctor, que Dios le dé muchísima salud, porque los niños se lo merecen y usted es un auténtico referente para todos los españoles, los mexicanos y para todo el mundo en temas de maltrato infantil. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias y un placer haber estado con ustedes y ojalá que sea la primera de varias, si es que se puede. Y con mucho gusto, Jackie, mucho gusto. Y en Mucho Monterrey, gusto, ojalá doctor. que levantemos ámpula ya, porque Sí. ustedes tienen mucha tendencia a Estados Unidos. Y acá en México también hace aire, ¿eh? No crean que... Claro, ya Ojalá y estaremos nos por allá. pueda. Ya estaremos por allá, doctor. Doctor, que Dios lo bendiga. Que Dios lo Gracias. bendiga por todo lo que Igual- hace usted por los niños. Y igualmente. pues bueno, ahora que de la charla ya vi que nuestro querido presidente va a abrirla. En el programa venía. Bueno, pues dígale, porque yo considero que él es una de las personas que están maltratando a la niñez de México. Discúlpeme por meterme en política. Pues no, pues sí, es que no pueden aguantarse.
ustedes tienen el problema, tenemos 3 problemas, perdón, tantito ya fuera de las drogas y el narcotráfico, la política, ¿no? Y la situación económica. Entonces, todo estamos, de veras que, yo no sé cómo nos va a ir, pero esperemos en Dios, creo que todos son católicos, que nos ayude a salir adelante, porque yo ya soy abuelo también, es una bendición ser abuelo, es la segunda paternidad, entonces tengo unos niños, ¿qué le puedo decir? Pues ¿qué le puedo decir? Pero me encanta haber llegado, que Dios me haya permitido llegar a esta etapa de la vida de ser abuelo, porque es otra cosa. Si no lo son abuelos ustedes, pues aplíquense que tengan esa experiencia. Por supuesto, doctor. Sabe que tiene este canal por medio de nuestros compañeros en México para su libre disposición y insisto que Dios le dé muchísima salud porque se lo merece. Y a todos ustedes emplazarles para la próxima semana a otro programa, quizás un poquito menos calado, porque todos los días no se puede tener un personaje de este internacional, de este calado. Pero, y por cierto, como les digo siempre, cuídense porque la pandemia continúa. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Mucho gusto.